La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. La bienvenida para todos los amigos de la verdad absoluta en este encuentro con el Rin desemboca en el Tíber, la historia desconocida del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas, el verbita Ralph Wilhelm. Nos encontramos en el mes de mayo del año 1963. Nos encontramos ante ya la inminencia en la historia de la muerte del Papa Juan. Y vamos a detenernos en este proceso porque también tiene mucho que ver con todo lo acontecido en el marco de las asambleas del Concilio Vaticano II. El día 21 de mayo de 1963, el arzobispo Felici enviaba finalmente los primeros 6 esquemas. Al día siguiente, el día 22 de mayo, el Papa Juan tenía programada a las 10 de la mañana una de sus habituales audiencias de los miércoles en la Basílica de San Pedro. A las 10 menos 5 se anunciaba que el Papa no acudiría a la Basílica, pero bendeciría a todos desde su ventana a las 10:30. Supe que el Papa Juan padecía de nuevo hemorragias y durante toda la noche había recibido transfusiones de sangre. Al domingo siguiente por la mañana, el Papa dijo a quienes rodeaban su lecho que aunque su retiro espiritual ya hubiese comenzado, a mediodía quería acercarse a la ventana como de costumbre para bendecir al pueblo allí en la plaza de San Pedro. Sin embargo, sus doctores se lo prohibieron, diciendo que debía evitar todo esfuerzo físico. Al día siguiente, los sacerdotes romanos ponían en labios del cardenal Gustavo Testa, que tenía acceso a los aposentos del Papa, la afirmación de que había tenido un vómito de sangre. Según fuentes bien informadas, recibía transfusiones sanguíneas cada 4 horas. El 28 de mayo, cuando el cardenal Cicognani le aseguró que todo el mundo estaba rezando por él, el Papa sonrió y tras un breve silencio dijo: puesto que el mundo entero está rezando por el Papa enfermo, es lo más natural que se le dé a esa oración alguna intención. Si Dios desea el sacrificio de la vida del Papa, sea entonces ese sacrificio para obtener abundantes favores para el concilio ecuménico, para la Santa Iglesia, para la humanidad que anhela la paz. El martes 30 de mayo el Papa Juan le dijo a su médico: dicen que tengo un tumor, pero eso no significa nada si se hace la voluntad de Dios. Espero llevar al concilio a su conclusión y ver la paz en el mundo.
hacia la medianoche de esa misma jornada comenzaba la crisis final. Al ser informado de su estado, al día siguiente el Papa Juan pidió que se le administrasen inmediatamente los últimos sacramentos. Su confesor acudía al lecho y luego le trajo el santo viático. A petición propia, el Papa Juan recibió las santas unciones y pidió a su confesor que permaneciese cerca de su cama con el Santísimo Sacramento mientras decía unas pocas palabras. Lo hizo con voz clara y fuerte, ofreciendo una vez más su vida por el exitoso resultado de su concilio y por la paz entre los hombres. Dijo también que todos los padres conciliares del mundo debían saber que el grandioso trabajo comenzado se completaría sin duda alguna. Tras dirigirse a todos los que le rodeaban, se volvió hacia su sobrino, Monseñor Giovanni Battista Roncalli, y le llamó a su lado. «Mira, acabas de llegar y me encuentras en la cama. Los médicos dicen que sufro una dolencia estomacal, pero esperemos que todo vaya mejor y que pronto pueda dedicarme otra vez al concilio y a la iglesia». La tarde del viernes comenzó la larga vigilia en la plaza de San Pedro. Día y noche, viernes, sábado, domingo de Pentecostés y lunes, el pueblo esperó y rezó. Luego, la tarde del lunes 3 de junio, a las 19:49, el Papa Juan murió. El concilio había dicho: «Bien sabe Dios que con simplicidad he abierto la pequeñez de mi alma a la grandeza de su inspiración. Me permitirá concluirlo, si lo hace bendito sea, y si no me permite concluirlo, entonces contemplaré su gozoso final desde el cielo, donde espero, más bien estoy seguro, me llevará la divina misericordia». Un tiempo antes, el martes 2 de abril de 1963, el arzobispo Soa de Yaoundé, Camerún, miembro de la Comisión Conciliar para las Misiones, concedía una rueda de prensa en donde exponía sus opiniones acerca del esquema sobre las misiones. Dijo haber percibido que la primera sesión del concilio solo había manifestado dos preocupaciones principales: una preocupación pastoral, que le impulsaba a estudiar formas en que la Iglesia podía fomentar mejor el crecimiento espiritual de sus miembros, y una preocupación ecuménica, que dictaba lo que debía ser hecho u omitido en orden a mejorar las relaciones con otros grupos cristianos. Lo que parecía haber olvidado era que la Iglesia Católica era por definición una iglesia misionera. Su mensaje, dijo el arzobispo, no solo se dirigía a sus miembros o a otros cristianos, sino a todos los hombres. Meditando aquella noche las palabras del arzobispo en una capilla apenas iluminada, pensé en el inmenso bien que había realizado el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, y me pregunté si no podía instituirse un secretariado similar para las religiones no cristianas. Había más de 1.000 millones de seguidores del judaísmo, del islam, del brahmanismo, de los Vedas, del hinduismo, del confucianismo, del shintoísmo. Ese nuevo secretariado podría iniciar y promover el diálogo con estas grandes religiones con tanto éxito como el ya existente Secretariado para la Unidad de los Cristianos había logrado con las iglesias cristianas no católicas. Cuanto más pensaba en ello, decía Ralph Wilhelm, más necesario me parecía un secretariado así, y no debería haber observadores de esas religiones no cristianas en el concilio. A la mañana siguiente temprano telefoné al arzobispo Soa, creyendo que su reacción sería indicativa dada la presencia de tantos musulmanes en su diócesis. Cuando manifestó su apoyo al proyecto, la siguiente cuestión era si podría encontrarse un obispo dispuesto a lanzar la idea en una conferencia de prensa.
Sucedió que el obispo Antonio Thigsen de Larantuka, en Indonesia, pasaba unos días en Roma en mi misma casa. Discutimos la idea de otro secretariado y me dijo que durante una conferencia en el norte de Europa, las semanas anteriores, se había manifestado partidario de invitar a observadores de religiones no cristianas al siguiente concilio ecuménico, aunque no al actual. El cardenal Tomás Tien, nacido en China, también se hallaba en Roma por aquellos días y reaccionó favorablemente a la propuesta. Consideraba que, puesto que las principales religiones no cristianas se concentraban sobre todo en Asia, la idea no debía ser lanzada por un obispo de la India, tal como estaba planteado, sino por uno europeo. En Oriente tenemos un proverbio, afirmó: no debe uno invitarse a sí mismo. También pensaba que el Vaticano aceptaría la propuesta de mejor grado si se le planteaba un europeo, y aceptó hacer una declaración ante la prensa en apoyo del secretariado, una vez que un padre conciliar se hubiese manifestado públicamente en su favor. Contactamos de nuevo con el obispo Thigsen y tras nuevas consultas aceptó mantener una rueda de prensa sobre esta cuestión el día 6 de abril. A la conferencia asistieron representantes de todas las agencias internacionales de noticia que tenían delegación en Roma, así como miembros de las embajadas de la India, Sudán y Arabia Saudita. El obispo Thigsen explicó que él era holandés de nacimiento, pero ciudadano indonesio desde 1949. Indonesia es conocida en todo el mundo por su tolerancia religiosa, dijo, y yo mismo tengo muchos amigos musulmanes o hinduistas a quienes respeto extraordinariamente. El obispo afirmó que le agradaría ver un secretariado especial fundado en Roma para las principales religiones no cristianas del mundo. El beneficio de semejante secretariado no sería unilateral. Por ejemplo, los católicos podríamos aprender mucho de la liturgia, la cultura y la filosofía de estas religiones no cristianas. Textualmente, ¿no? No estaba proponiendo ninguna clase de sincretismo, dijo, no, en modo alguno. Simplemente vamos a comprendernos mejor unos a otros. Como vemos, las frases fueron pergeñadas mucho antes de esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? El obispo creía que el mundo recibiría bien el establecimiento de este secretariado. Pensaba que estaba en línea con las aspiraciones de las principales religiones no cristianas y en armonía con el espíritu del Papa Juan, quien había manifestado su deseo de ser considerado un amigo leal y sincero de todas las naciones. Le pidieron al obispo Thigsen que comentase la afirmación de un monje budista, recogida en un periódico de Tokio el 18 de enero de aquel 1963, en el sentido de que, aunque el concilio ecuménico iba a promover la armonía religiosa e internacional, la presencia de observadores del budismo y de otras grandes religiones no cristianas haría al concilio todavía más eficaz como instrumento para la paz mundial y la cordialidad religiosa. El obispo replicó que, aún apreciando las opiniones del monje budista, personalmente consideraba la propuesta prematura en relación al concilio actual, centrado en la reforma interna de la Iglesia y en la unidad entre los cristianos. Poco habrá que interese directamente a los observadores no cristianos, dijo. Estaba profundamente convencido, sin embargo, de que la formación de un secretariado especial para las principales religiones sería de inestimable valor en todo el mundo y enriquecería indirectamente la vida religiosa de todos nosotros. Interrogado por el representante de la Middle East News Agency sobre si ya había hablado con el Papa sobre este tema, el obispo dijo que no, y que deseaba comprobar antes cuál era la reacción de la prensa, que era quien tomaba el pulso al mundo. Dijo también que apreciaría la ayuda de los medios para dar a conocer la idea por todo el mundo.
Otro periodista le preguntó al obispo si conocía otros padres conciliares que también apoyasen aquel plan. Respondió que había hablado del tema en términos generales durante el concilio con los 2 jesuitas indonesios, arzobispos de Semarang y Yakarta, así como con el obispo Bambekum de Ruteng. Los 3 eran partidarios de la idea, dijo. Inmediatamente después de la conferencia de prensa, el obispo Tixen acudió a hablar del tema con el cardenal Gregorio Agagianian en los cuarteles generales de la Congregación de Propaganda Fide. En ausencia del cardenal, era recibido por el arzobispo Pietro Sigismondi, quien expresó su complacencia de que el obispo hubiese hablado a la prensa sobre la creación de un secretariado especial para las religiones no cristianas. Aseguró al obispo que informaría al cardenal Agagianian sobre ello y que el cardenal quedaría igualmente muy complacido por la rueda de prensa. El obispo Tixen explicó al arzobispo Sigismondi que él no había defendido la invitación de representantes de religiones no cristianas al aula conciliar porque buena parte de la terminología empleada les resultaría incomprensible. En su opinión, sería más beneficioso para ellos recibir las explicaciones pertinentes de un secretariado especial externo a las reuniones conciliares si es que dicho secretariado iba a funcionar conjuntamente con el concilio. El 8 de abril, antes de abandonar Roma en dirección a Madrid, el cardenal Tien realizó unas declaraciones a la prensa en las cuales abundó en sus sugerencias. Tras expresar su total apoyo a la propuesta del obispo Tixen, dijo ser de la máxima importancia que la Iglesia Católica llegue a una mejor comprensión de las principales religiones no cristianas del mundo y que las religiones no cristianas lleguen a una comprensión mejor de la Iglesia Católica. Esto podría hacerse de forma óptima, estableciendo un secretariado donde destacados doctores de las religiones no cristianas pudiesen encontrarse y conversar con destacados doctores de la Iglesia Católica. En cuanto a la fecha de su creación, dijo el cardenal, me gustaría verla establecida muy pronto, de modo que cuando se abra la próxima sesión del Concilio Ecuménico en septiembre, podamos tener aquí en Roma representantes de las principales religiones no cristianas. A su juicio, a dichos representantes se les debía permitir la asistencia a algunas reuniones dentro de la Basílica de San Pedro, pero añadió que pensaba que tendría poco interés para ellos estar presentes de forma regular. Las declaraciones del cardenal Tien y del obispo Tixen seguían la estela de la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan. Muchos comentaristas contemplaron el secretariado propuesto como una forma práctica de concretar el deseo del Papa Juan de una mejor comprensión internacional entre todos los hombres de buena voluntad. Indudablemente, esto que aparecía claramente como un mensaje católico con alcance hacia otras religiones, pronto se transformaría en el eje nuclear de toda la reunión conciliar, el neohumanismo. El centro era la amistad entre los hombres y no ya la conversión a el verdadero Dios. El padre Edmundo Farhat, sacerdote libanés, encargado de las emisiones diarias en árabe de Radio Vaticano, asistió a la conferencia de prensa del obispo Tixen y se interesó en el proyecto tanto como yo. Ambos pensábamos que ningún cardenal en la Iglesia estaba mejor cualificado para encabezar tal secretariado que el cardenal Koenig de Viena. Era conocido internacionalmente como experto en religiones no cristianas. Había escrito copiosamente sobre el tema y en tiempos había enseñado religión comparada en la universidad. Decidimos buscar una oportunidad y plantearle la idea. Toda iniciativa quedó suspendida aquel 3 de junio con la muerte del Papa Juan XXIII. En las semanas siguientes, la gran cuestión era si el concilio continuaría. El mundo no tuvo que esperar demasiado. El 22 de junio de 1963, al día siguiente de su elección,
el Papa Pablo VI pronunció su primer mensaje radiofónico a la ciudad de Roma y al mundo y afirmó: la parte preeminente de nuestro pontificado estará ocupada por la continuación del concilio, sobre el cual están fijados los ojos de todos los hombres de buena voluntad. Este será nuestra principal tarea, en la cual pretendemos consumir todas las energías que nuestro Señor nos ha dado. El concilio sería entonces el primer pensamiento de nuestro ministerio apostólico y se comprometía a hacer cuanto estuviese en su mano para continuar la labor de promover la unidad cristiana, felizmente iniciada con tan elevadas expectativas, según dijo él, por el Papa Juan XXIII. Era de esperarse que todos los cardenales permanecieran en Roma hasta la ceremonia de coronación programada para el día 30 de junio. El 25 se enviaron por correo copias de las afirmaciones del cardenal Thien y del obispo Tixen sobre aquel propuesto secretariado a los cardenales Alfring, Cushing, Frings, Gilroy, Gracias, Koenig, Lienard, Meyer, Ritter, Spellman, Suenens y Wyszynski. El 27 de junio el cardenal Frings me permitió preguntarle sobre sus reacciones ante la propuesta del secretariado. Él estaba de acuerdo en que podría revelarse como una fuente de tantas bendiciones para el mundo como era el secretariado para la unidad de los cristianos, y añadió que no podía pensar en nadie mejor cualificado para dirigirlo que el cardenal Koenig. Se encargó de sondear al cardenal Koenig sobre este asunto. El padre Farhat y yo conseguimos hablar con el cardenal Koenig el 30 de junio, que fue el día de la coronación. Ya había discutido el tema con el cardenal Frings y pensaba que aquel era ciertamente el momento correcto para establecer tal organismo, pues las religiones no cristianas mostrarían menos interés en la Iglesia Católica en cuanto finalizara el concilio. El cardenal Koenig dijo que hablaría con el cardenal Bea sobre ello esa tarde en la mismísima ceremonia de coronación de Pablo VI. También el cardenal Bea simpatizó con la idea, así como el cardenal Gracias, que es arzobispo de Bombay. Pocos días después, el cardenal Lienard escribió que había leído las declaraciones sobre la propuesta de secretariado con grandísimo interés. En su opinión, la idea de establecer un secretariado para las religiones no cristianas parece oportuna, pero la decisión al respecto corresponde al soberano pontífice. Estando el proyecto aprobado por el cardenal de la China y el cardenal de la India y por los cardenales Bea, Frings, Lienard, Koenig y presumiblemente Agagianian, el siguiente paso era someter el asunto a la consideración del Papa Pablo VI. Y puesto que debía ser presentado por un cardenal, la elección lógica parecía ser el cardenal Thien, el primero en apoyar públicamente la idea. Por tanto, contacté con él el día 3 de julio y le pregunté si escribiría al Papa Pablo VI proponiendo este nuevo secretariado y también a la par sugiriendo al cardenal Koenig como el más cualificado para ser su presidente. El cardenal se mostró en todo de acuerdo. Me pidió que escribiese un borrador preliminar de la carta y luego solicitó que se la leyese. Cuando estaba a mitad de camino, puso su mano sobre mi brazo y me interrumpió. Recostándose en su silla y apoyando las manos sobre el pecho, dijo con sonrisa maliciosa: «Creo que podríamos hacerlo al modo chino». Explicó que para él resultaba difícil enviar esa carta al nuevo papa, al cual apenas conocía, o proponer el nombre de un cardenal concreto como el más adecuado para encabezar la nueva organización. Sin embargo, sugirió Koenig, si usted me escribiese una carta a mí, podría explicar largamente cuáles serían las funciones de tal secretariado, mencionar los nombres de los cardenales y obispos que han manifestado interés por el proyecto e indicar también los méritos del cardenal Koenig para dirigir el secretariado. También podría usted decir que tiene razones para creer que el cardenal Koenig no se opondría a que se le encomendase una tarea semejante. Tras llegar a Taiwán, a donde tenía que volar al día siguiente, el cardenal Thien
escribiría al Papa Pablo VI, incluyendo mi carta y afirmando que aprobaba el proyecto sinceramente. Me aconsejó también otra cosa. Mi carta, dirigida a él, y la suya al Papa, debían estar ambas escritas en italiano, de modo que los miembros de la curia romana pudiesen leer esto sin dificultad. El 21 de julio el cardenal Tien me escribió desde Taipei diciendo que había enviado las dos cartas al Santo Padre tal como estaba planeado. En mi opinión, el Santo Padre no actuará rápidamente, escribió. Primero estudiará el asunto y luego consultará con otros cardenales. Pero el 12 de septiembre, menos de 8 semanas después de la carta del cardenal Tien, el Papa Pablo VI anunciaba que a su debido tiempo se creará también un secretariado para los miembros de religiones no cristianas. Nada se decía sobre el nombre del presidente del nuevo secretariado. La llamada Conferencia de Fulda y sus consecuencias. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. Tras el anuncio del Papa Pablo VI de que la segunda sesión se abriría el 29 de septiembre de 1963, los padres conciliares de todo el mundo reanudaron el estudio de los diversos esquemas. En algunos países, ese estudio fue emprendido por la Conferencia Episcopal en pleno. En los Estados Unidos, unos 125 obispos se citaron en Chicago a principios de agosto de 1963, con objeto de pasar revista extraoficial a los asuntos del concilio. Los obispos de Argentina se reunieron en sesión plenaria del 6 al 10 de agosto para decidir su posición sobre las distintas cuestiones conciliares. La Conferencia Episcopal Italiana se congregó en Roma los días 27 y 28 de agosto. Los obispos de Sudáfrica se encontraron en Pretoria también en agosto y la Conferencia Episcopal Española en Madrid a mediados de septiembre. Sin embargo, la reunión que suscitó mayor interés fue la del 26 al 29 de agosto en Fulda, en Alemania. La Comisión de Coordinación del Concilio fue convocada en Roma el 3 de julio para una sesión de 2 días. Examinó y aprobó los esquemas sobre las misiones y el matrimonio, y el segundo día, el cardenal Suenens informaba de los esquemas sobre la Iglesia y sobre la Iglesia en el mundo moderno. También se discutió, y fue aceptada sustancialmente, una propuesta de Monseñor Valainc para que se mejorasen las relaciones con la prensa durante la segunda sesión. Inmediatamente después de la reunión, el cardenal Dafnar contactó con el cardenal Frings y con el cardenal Koenig con vistas a establecer un programa conveniente a todos para la conferencia de Fulda. Como fecha de apertura se fijaba el 26 de agosto. El 9 de julio el cardenal Dafnar remitió una detallada carta a todos los padres conciliares de Alemania y Austria invitándoles a la conferencia. Al igual que en febrero, les decía, también se invitará a los padres conciliares de Suiza y Escandinavia, así como a los padres conciliares de los países occidentales vecinos. La carta contenía un programa de 12 puntos.
Enumeraba sucesivamente los 12 esquemas aprobados por el Papa Juan XXIII el 22 de abril y distribuidos a los padres conciliares, junto con los nombres y direcciones de los obispos alemanes y austríacos pertenecientes a las comisiones responsables de los afectados esquemas. Las observaciones sobre cada esquema concreto debían remitirse al obispo apropiado, quien prepararía un análisis del esquema y lo enviaría a todos los participantes 2 semanas antes de la conferencia. En esta, el autor del análisis dirigiría la discusión. Sobre la base de tal discusión, se redactaría un nuevo y más extenso análisis del esquema, indicando aspectos positivos y negativos. El texto final sería trasladado al Secretariado General del Concilio como la postura común adoptada por los padres conciliares de habla alemana reunidos en Fulda. Cada miembro e invitado a la conferencia recibiría también una copia impresa del texto final. También escribió el cardenal Dafner que intentaría obtener información exacta de Roma en cuanto al orden en que los esquemas iban a ser tratados. Dependiendo de la respuesta, explicó, el programa de 12 puntos podría ser considerablemente abreviado. Tan pronto como reciba una palabra definitiva de Roma, os la comunicaré, dijo. Cuando se abrió la conferencia el 26 de agosto, estaban presentes 4 cardenales y 70 arzobispos y obispos de 10 países. Alemania, Austria, Suiza y los países escandinavos estaban representados por casi todos sus arzobispos y obispos. Francia, Bélgica y Holanda tenían delegados. El mismo cardenal Alfrink representaba a Holanda y presidía el cardenal Frings. El trabajo desarrollado por la Alianza Europea en Fulda fue impresionante. Es lamentable que no todas las conferencias episcopales, nacionales y regionales trabajasen con la misma intensidad y dedicación. Si lo hubieran hecho, no habrían encontrado necesario aceptar las posiciones de la Alianza Europea cuestionándolas tan poco. El concilio entonces hubiera también sido menos unilateral y sus conclusiones verdaderamente resultado de un esfuerzo teológico mundial. Puesto que normalmente la opinión de los obispos de lengua alemana era la adoptada por la Alianza Europea, y puesto que normalmente la postura de la Alianza Europea era adoptada por el concilio, bastaba con que un teólogo impusiese sus puntos de vista a los obispos alemanes para que el concilio los tomase como algo propio. Y tal teólogo existía, tenía nombre y apellido. Era el padre Karl Rahner. Técnicamente, el padre Rahner era el teólogo consultor del cardenal Koenig. En la práctica era consultado por muchos miembros de la jerarquía alemana y austríaca, y muy bien podría considerársele la mente más influyente de la conferencia de Fulda, luego la mente más influyente del concilio. El cardenal Frings, en el transcurso de una conversación privada, denominó al padre Karl Rahner como el teólogo más grande del siglo XX. El obispo Schroeffer de Eichstätt, elegido para la comisión teológica con mayor número de votos que cualquier otro candidato, era responsable en Fulda de los 3 esquemas elaborados por dicha comisión, a saber, los esquemas sobre la revelación, la bienaventurada Virgen María y la Iglesia. A mediados de agosto envió análisis separados de estos esquemas a todos los padres conciliares invitados a Fulda. Explicó que en estos análisis había tomado parte el padre Rahner y posteriormente fueron examinados y comentados por otros 3 teólogos influyentes alemanes: el padre Ratzinger, teólogo consultor del cardenal Frings, el padre Alois Grillmeyet y el padre Otto Semmelroth. Había sido imposible, escribía el obispo, encontrar otros teólogos que examinasen el texto en el corto espacio de tiempo disponible. Pero estos 3 teólogos habían respaldado totalmente el análisis del padre Rahner, manifestando solamente algunos deseos que luego fueron incorporados al texto.
puede calibrarse la medida en que los obispos de Alemania y Austria y toda la conferencia de Fulda delegaron en el padre Rahner, comparando sus observaciones originales con las remitidas al Secretariado General del Concilio. Muchas otras críticas de los esquemas, así como algunos esquemas alternativos, se distribuyeron poco antes o inmediatamente después de la conferencia. Don Johannes Hoek, presidente de los benedictinos de Baviera y miembro de la Comisión para las Iglesias Orientales, escribió a todos los asistentes a la conferencia de Fulda, rogándoles respondiesen sí o no a 4 puntos específicos, para saber qué postura debía adoptar en nombre de los padres conciliares alemanes y escandinavos en la reunión de su comisión, que iba a comenzar una semana antes de la apertura de la segunda sesión. Cada uno de los padres de lengua alemana había recibido un total de 480 páginas mimeografiadas de comentarios, críticas y esquemas alternativos antes de partir para la segunda sesión. Todo este trabajo se cumplimentó en conexión con la conferencia de Múnich de febrero y la conferencia de Fulda en agosto. Necesariamente una reunión de padres conciliares de tantas naciones tenía que interesar a la prensa, y apareció una sucesión de reportajes con referencias a algo así como una conspiración o un ataque a la curia romana y a algunos de sus representantes. Ciertos padres conciliares serían entonces tildados de progresistas, otros de tradicionalistas y otros de antiprogresistas. Se insinuaba que la conferencia de Fulda tenía como finalidad contrarrestar las posibles inclinaciones personales del nuevo Papa sobre la dirección que debía adoptar el concilio y que podrían desviarlo de la senda trazada por el Papa Juan. Todas estas afirmaciones produjeron una pronta y autorizada reacción. El cardenal Frings concedió una rueda de prensa donde manifestó que la conferencia había sido convocada para discutir los esquemas conciliares. Señaló que todas las observaciones se habían remitido por escrito a las autoridades competentes en Roma. La palabra conspiración, aplicada a las reuniones de Fulda, era una injusta estupidez, según manifestaba Frings. Y la Conferencia Episcopal Alemana publicaba una nota señalando su profunda consternación ante las completamente absurdas conclusiones deducidas de la Conferencia de Fulda. Los días 26 y 27 de agosto, la Conferencia de Fulda completaba su examen de los 3 más importantes esquemas conciliares: la Iglesia, la Divina Revelación y la Bienaventurada Virgen María. Enseguida se redactaron numerosas propuestas, ocupaban un total de 54 páginas mecanografiadas. El cardenal Dafner las llevó a Roma el 31 de agosto, cuando abandonó la conferencia para la 4ª reunión de la Comisión de Coordinación. Fueron presentadas al Secretariado General en nombre de los padres conciliares de lengua alemana y de la Conferencia Episcopal de Escandinavia. Entonces el cardenal Dafner aprovechó esta oportunidad para visitar al Papa Pablo VI en la residencia de Castel Gandolfo el 2 de septiembre. Entre otras cosas, hablaron de la conferencia de Fulda. El cardenal Dafner decía después: «Fue un gran alivio para mí ver que su santidad no había tomado en serio los reportajes aparecidos en la prensa italiana sobre Fulda. La audiencia había sido muy cordial». Para contrarrestar estos reportajes de prensa, que habían recibido mucha atención en Italia, el cardenal Dafner había preparado con el arzobispo Felici una explicación que aclarase el asunto, posteriormente publicada por la oficina de prensa del concilio en el Osservatore Romano, 4 de septiembre de 1963. Esta suerte de explicación afirmaba que la presencia en Fulda de representantes de conferencias episcopales vecinas no había sido una innovación, sino meramente una continuación de la costumbre iniciada en Roma durante la primera sesión. El propósito de la reunión había sido garantizar una preparación más cuidadosa y seria
de las próximas reuniones conciliares. Aseguraba también que los obispos de habla alemana, tanto después de su conferencia de Múnich como después de su conferencia de Fulda, habían transmitido a los demás el resultado de sus estudios. También el cardenal Dafner informaba a los obispos de Alemania, Austria, Suiza y Escandinavia en una carta fechada 7 de septiembre de 1963 de aquella audiencia con el Papa Pablo y del artículo publicado en el Observatore Romano, merced a la cooperación del arzobispo Felici. Aprovechó aquella oportunidad para informar a los padres conciliares de que en aquel momento la secuencia de los esquemas a tratar en la próxima sesión del concilio era la siguiente: la Iglesia, la Bienaventurada Virgen María, los obispos, los laicos y el ecumenismo. Entre tanto, se habían preparado cambios importantes en la organización y el procedimiento que regiría el concilio. Fueron anunciados por el Papa Pablo VI el 13 de septiembre. Decía: siguiendo el consejo de venerables padres conciliares, estaba revisando el reglamento aprobado 13 meses antes por el Papa Juan. Con las reglas revisadas, la presidencia se incrementaba en un miembro, pero sufría un recorte de poder. El número de cardenales presidentes se elevaba de 10 a 12 y su función se reducía a velar por el concilio, hacer cumplir las normas y resolver dudas y dificultades. Ya no tenía ninguna autoridad en la dirección de las discusiones conciliares. Las nuevas reglas asignaban la responsabilidad de dirigir las actividades del concilio y determinar el orden de discusión de los temas durante las reuniones de trabajo a 4 cardenales moderadores elegidos entre los miembros de la Comisión de Coordinación, cuyo número había aumentado el Papa Pablo de 6 a 9. Los 4 moderadores elegidos por el Papa eran los cardenales Dafner, Suenens, Lercaro y Agagianian. El cardenal Dafner era bien conocido por su capacidad organizativa. Durante las etapas preparatorias del concilio, había trabajado junto con el entonces cardenal Montini, luego el Papa Pablo VI, en la comisión preparatoria técnico-organizativa, y durante toda la primera sesión, tanto él como el cardenal Suenens habían servido con el cardenal Montini en el Secretariado para Asuntos Conciliares Extraordinarios, que estaba formado por 7 miembros. El cardenal Lercaro era considerado como liberal, activo militante de la Alianza Europea y amigo íntimo del pontífice. El cardenal Agagianian era contemplado por los liberales como el más aceptable de todos los cardenales de la curia romana. Parecía directamente que el Papa, al seleccionar a estos 4 hombres, estaba apoyando absolutamente el elemento liberal del concilio, tanto como lo había hecho su predecesor. Mediante estos nombramientos papales, la Alianza Europea creció en poder e influencia, pasando de controlar el 30% de la presidencia del concilio, el 50% de la comisión de coordinación, como tenían antes, el 30% de la presidencia, el 50% de la comisión de coordinación, y luego de estos nombramientos hechos por Pablo VI, pasaban directamente a controlar el 75% del plantel de cardenales moderadores. Y puesto que el cardenal Agagianian no era una persona de carácter, los 3 cardenales moderadores liberales ejercían un control del 100%. Esto solo ya debería bastarnos para darnos cuenta del golpe de Estado llevado adelante por la conferencia de Fulda sobre el concilio. Un golpe de Estado, obviamente,
manejado, llevado, permitido, tanto por Juan XXIII como por Pablo VI. Pero nos va aclarando un poco las ideas. Nos hemos retrotraído con el padre Ralph Wilhelm durante esta hora a aquel año 1963, a la muerte del Papa Juan, a la conferencia de Fulda y al preparativo para la segunda sesión, el gran golpe de Estado dado por el Rin, que ahora ya sí desemboca inexorablemente sobre el Tíber. En nuestro próximo encuentro hablaremos justamente a propósito de esta reorganización estructural de todos los cambios procedimentales. Van a dejar claramente la pauta hacia el dominio liberal, modernista, progresista, que terminó en la anómala definición del Concilio Vaticano II. Converjamos las ideas y digamos que ya se veía claramente a este exponente de la teología, el padre Karl Rahner, una particular teología y hasta una herética teología, ya en esa misma época, ¿no?, como director exclusivo de la marcha del concilio. Hasta nuestro próximo encuentro.